Si alguna vez se viaja por la comarca del Bajo Aragón en España, hay un paisaje que de verdad llama la atención. No es de grandes montañas ni de acantilados espectaculares, no, es algo mucho más sutil, casi misterioso. Son unas colinas muy extrañas, larguísimas, sinuosas, que parecen retorcerse sobre el terreno como si fueran serpientes de tierra. ¿Qué son exactamente? ¿Y cómo llegaron hasta ahí? Pues bien, para entenderlo hay que sumergirse en una investigación geológica que es sencillamente fascinante. Y toda buena investigación geológica empieza con un mapa. Pero ojo, que este no es un mapa cualquiera. A primera vista puede parecer un lío de colores y líneas, pero en realidad los mapas geológicos son auténticos mapas del tesoro que nos llevan al pasado. Cada color es un tipo de roca, cada línea una falla o un pliegue, y todo junto nos cuenta una historia de millones de años. Porque debajo de toda esa terminología técnica de los datos científicos, este mapa esconde una narrativa épica. Es la historia de mundos antiguos que ya no existen, de fuerzas continentales chocando entre sí y de cómo el tiempo y los elementos pueden esculpir un paisaje de las formas más inesperadas que podamos imaginar. Y aquí está el kit de la cuestión, el misterio central. Estas colinas, que los geólogos llaman paleocanales exhumados, son la clave de todo. No son colinas normales. Son, de hecho, los fantasmas de ríos que fluían por aquí hace más de 20 millones de años. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que el lecho de un río antiguo sea ahora la cima de una colina? Para resolverlo, vamos a tener que actuar como detectives y buscar la primera pista. Y esa primera pista no está mirando hacia arriba, a las colinas, sino hacia abajo, a los cimientos de todo este paisaje, las capas de roca. El concepto clave aquí es la estratigrafía. La idea en realidad es bastante sencilla. Las rocas se van depositando en capas a lo largo del tiempo, las más antiguas abajo y las más recientes arriba. Cada capa, cada estrato, es como una página en el gran libro de la historia de nuestro planeta, y los geólogos son los que han aprendido a leerlo. Pues bien, en Alcañiz este libro geológico tiene 4 capítulos principales que nos interesan, del período terciario. Abajo del todo, la unidad de Valmuel nos habla de antiguos lagos salados. Y por encima, las unidades de Fayón Fraga, Mequinenza-Balóvar y Torrente de Cinca nos cuentan la historia clave, la de un sistema de ríos enorme que dominó esta región durante el Oligoceno superior. Así que, con las pistas que nos han dado las rocas, es hora de viajar en el tiempo. Vamos a reconstruir el mundo que existía aquí mucho antes de que estas colinas fueran colinas. A ver, hay que imaginarse un paisaje que no tiene nada, pero nada que ver con el Bajo Aragón seco de hoy en día. Hace unos 25 millones de años, esta zona era una llanura aluvial gigantesca. Unos ríos potentísimos bajaban de una cordillera ibérica que se estaba formando, serpenteando por todo el paisaje y dejando sedimentos a su paso. Era un mundo superdinámico, en cambio constante. Aquí está la receta geológica, la clave de todo. Los ríos, por su canal central, llevaban los materiales más pesados, como la arena, y cuando el río se desbordaba, en la llanura de inundación, se depositaban los materiales más finos y blanditos, como las arcillas. Así que, con el tiempo, se fueron formando canales de arena dura, incrustados dentro de capas mucho más blandas de arcilla. Este es el primer paso para crear nuestros ríos fantasma. Durante millones de años, estas capas de arena y arcilla se fueron acumulando una sobre otra como si fueran una tarta de 1000 hojas geológica. Pero entonces, una fuerza colosal entró en escena y lo cambió absolutamente todo. Mientras las placas africana y euroasiática chocaban, no solo se levantaron los Pirineos por el norte, sino que toda la península ibérica sintió esa presión. Esa compresión masiva empezó a arrugar la corteza terrestre como si fuera un mantel. Y el efecto de esta compresión fue brutal. Lo que antes era una tarta de capas perfectamente horizontal, acabó doblado y deformado. Estratos que habían estado enterrados a muchísima profundidad empezaron a ser empujados hacia la superficie y por primera vez en millones de años quedaron expuestos a los elementos. Este proceso, además, no fue caótico. Creó una estructura muy específica que atraviesa toda la zona, la flexura de Maella. Es, para que nos entendamos, como una granola en las capas de roca, una curvatura gigante que inclinó y levantó todo el bloque de sedimentos. Esta era la segunda pieza clave del rompecabezas. Bien, ya tenemos todas las pistas. Tenemos los ríos de arena enterrados en arcilla blanda, y tenemos la fuerza tectónica que levantó todo el conjunto. Ahora llega el momento de la gran revelación. Así es como ocurre. Primero, el río deposita arena dura.
Luego, esas capas se entierran y la arena se compacta hasta convertirse en arenisca, mientras que la arcilla se convierte en arcillita. Después, la tectónica lo levanta todo. Y aquí viene el paso final y más importante, la erosión. Durante millones de años, el viento y la lluvia han ido desgastando el paisaje, pero no de forma uniforme. Se llevaron la arcillita, que era mucho más blanda con más facilidad, y dejaron atrás los antiguos lechos de río de arenisca, que son muchísimo más resistentes. El resultado es lo que se llama una inversión del relieve. Lo que una vez fue el punto más bajo, el canal del río, es ahora el punto más alto, la cima de la colina. Es alucinante. Con esto, el misterio está resuelto. Esas colinas con forma de serpiente son los esqueletos de arenisca de un sistema de ríos de hace 25 millones de años. Pero esta historia geológica no es solo una curiosidad del pasado, es que define el Alcañiz de hoy en día. Por ejemplo, el punto más alto de la zona, el vértice de Follas, no es una montaña de roca antigua ni nada parecido. No. Está coronado precisamente por los restos de uno de estos paleocanales. Su altitud es un testimonio directo de lo resistente que es esa antigua arenisca de río frente a la erosión. Así que al final la conclusión es esta. Toda la vida en la región está moldeada por esta historia tan profunda. La topografía, que es única, es el legado directo de aquellos ríos. Los ríos de ahora, como el Guadalope y el Matarraña, se ven obligados a seguir los caminos que dictan estas estructuras geológicas, e incluso las capas de arcilla impermeable que quedaron son las responsables de formar unos humedales salinos únicos, las saladas, porque impiden que el agua se filtre. Y toda esta historia nos lleva a una reflexión final. Cada paisaje, da igual dónde esté, no es algo estático. Es el resultado de una historia increíblemente larga y dinámica. Cada colina, cada valle, cada río, todos tienen una historia que contar, solo hay que saber leerla. La geología de Alcañiz es fascinante, pero nos enseña algo universal. La tierra que pisamos es un archivo viviente de un pasado profundo y absolutamente asombroso.